Hola, amada Iglesia de Cristo, pero muy buenos días. Me gozo en poderles saludar en esta mañana, esperando estén ustedes y sus familiares muy bendecidos y dispuestos a escuchar con gozo la palabra de Dios, para que juntos aprendamos más de nuestro Dios y de lo que Él quiere hablarnos en estos tiempos tan difíciles que vivimos frente a las amenazantes consecuencias de la pandemia que se ha extendido casi a toda la humanidad. Pero gracias a Dios que hoy Él nos invita y nos motiva a reflexionar sobre un bello pasaje de su palabra, como lo es el Salmo 121, el cual nos estimula a reposar en Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Pues en estos tiempos debemos centrarnos más en recordar quién es nuestro Dios y cuánto necesitamos conocer más a nuestro Dios para comprender cómo actuar frente a todos estos acontecimientos amenazantes. Vamos entonces, amada Iglesia, a orar a que Dios bendiga esta exposición de su palabra en cada corazón que la recibe. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por bendecirnos con tu santa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos, Señor Dios, que nos guíes con tu Santo Espíritu a entender y comprender esta porción de tu palabra, para que fundamentados en ella, Señor Dios, tengamos toda la seguridad y confianza en ti y en tu verdad para enfrentar las situaciones difíciles que hoy nos circundan, Señor Dios. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Vamos a la lectura del Salmo 121 y dice así la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Salmo 21 es un salmo de protección que las personas que viajaban desde el norte, desde el sur, desde el este o del oeste hacia Jerusalén para adorar a Dios en su templo o para participar en la celebración de las fiestas judías, entre ellas la Pascua, subían por los montes hacia Jerusalén y mientras ascendían iban cantando este salmo, porque ellos sabían también los peligros que representaba ese viaje y porque existían bandas de asaltantes que atracaban a las caravanas de peregrinos y muchas veces mataban para poder robar. Igualmente existían caminos escabrosos entre los montes que arriesgaban caídas fatales. Y por las noches también existía el peligro de las fieras que podía atacarles. Entonces, en el marco de ese contexto de circunstancias adversas, encontramos el primer aspecto de esta enseñanza, que es ver y tener a Dios como nuestra seguridad protectora. Jehová es nuestra seguridad protectora. Y eso lo vemos en los versículos 1 y 2, que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dice que va a alzar sus ojos hacia los montes, que él tenía conciencia que entre los montes reflejaba la presencia de Dios, porque Dios estaba en el monte más alto de Jerusalén, en el templo. Pero él hace una pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Y yo pienso que esta pregunta pone de presente que alguna dificultad tenía o avecinaba el salmista
cuando hace esta pregunta: ¿de dónde viene mi socorro? Si este cántico lo va cantando él mientras va subiendo, él tuvo que haber vislumbrado una dificultad que lo lleva a preguntar: ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque quien pide socorro es alguna persona que está en una sentida necesidad. Y esta es una pregunta que muchas veces llega a nuestra mente, a nuestras vidas, cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestro vivir, cuando hay frustraciones, desengaños, cuando existen derrotas, desafíos y retos perdidos en la vida. Una vez piensa: ¿de dónde viene mi socorro? ¿Quién me ayuda ahora? Y pienso que hoy, al estar escuchando esta prédica, puede haber dudas o incertidumbres en tu corazón. O de pronto tu mente está invadida por profundas preocupaciones. Quizás te sientes detenido por un paralizante temor que te impide seguir adelante. Quizás tu mente y tu corazón están turbados con angustias, con necesidad, con ansiedades. De pronto has experimentado o estás experimentando un estado depresivo, causado quizás por presiones financieras, por falta de trabajo, por falta de salud, o porque ahora, a raíz de la cuarentena que ha impuesto el gobierno, te han bajado el sueldo, o te han suspendido tu contrato de trabajo, o lo que es peor aún, te han cancelado tu contrato. Quizás te puedas sentir angustiado y desesperado porque no has podido abrir tu negocio, no has podido ejercer tu profesión. Si esto es así, amado hermano, mira hoy al salmista del Salmo 121, que cuando él mira la belleza de los montes y ve también sus dificultades, él inmediatamente proclama que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Frente a la dificultad que haya podido experimentar o que pensaba que se iba a presentar, el salmista dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo veo aquí la proclamación de la fe del salmista, porque él proclama a Dios creador como su fuente protectora, como su seguridad de protección. Y yo pienso que esa debe ser la proclamación de tu fe y de mi fe, porque el mismo Dios del salmista es nuestro Dios. El Señor y Dios del salmista es nuestro Señor y Dios. Y por eso, como Él, nuestra fe debe estar cimentada en la confianza plena de nuestro Dios y Creador. A mí me encanta que el salmista especifica quién es Jehová. Él dice que Jehová es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo con eso? Que su segura protección es el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que todo lo puede, el Dios omnisciente que todo lo sabe, el Dios soberano que decide poner en ejecución su voluntad, el Dios sabio rodeado de toda la sabiduría para disponer las leyes y el orden de toda su magna creación. Y saber que ese Dios creador solamente utilizó el poder de su palabra para hacer todo este cósmico universo. Dice las Santas Escrituras en Génesis 1 que el Señor ordenó y fue creado. Digo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Produzca la tierra hierba verde, y así fue. Haya lumbreras en el día y en la noche, y aparecieron en el firmamento sideral el sol y la luna, con todas sus estrellas,
con sus cometas, con sus planetas, con todas las constelaciones y la galaxia. Todo ese complejo universal cósmico lo creó Dios solamente usando el poder de su palabra. Una palabra creadora, una palabra poderosa. Entonces hoy nos recuerda este salmo la creación dada por nuestro Dios. La creación demuestra un despliegue del poder y de la gloria de Dios que nos permite entonces afianzar nuestra confianza en Él, porque este Creador nuestro, para Él nada es imposible y todo lo puede hacer. La creación despliega toda la gloria de Dios, muestra la gloria de Dios. Por eso el salmista decía, los cielos cuentan tu gloria, Dios. La pregunta hoy para nosotros, iglesia, es ¿cuál es nuestra seguridad protectora actualmente? ¿En qué o en quién tenemos puestas nuestra confianza y seguridad frente a nuestras aflicciones y pruebas difíciles? ¿En qué o en quién estamos confiando para nuestra protección? ¿En la policía? ¿En las autoridades? ¿En la familia? ¿En mi prestigio? ¿En mi reputación? Yo pienso, hermano, que si tú tienes una cosa o alguna persona diferente a Dios como garantía de tu protección, yo quiero decirte que esa cosa o esa persona no tiene igual poder que nuestro Dios, ni mucho menos mayor poder que Él. Nada de lo que existe en el universo, en este universo, ni en ningún otro universo, puede haber una persona que iguale o supere el poder de nuestro Dios. Nuestro Dios es único y es el único que tiene el poder suficiente para hacer lo que desea hacer y cuando desea hacerlo. Si esto es así, como incuestionablemente sé que lo es, que no hay nada ni nadie que pueda igualar o superar el poder de Dios, ¿qué es lo que nos impide entonces reposar confiadamente en Dios? ¿Qué es lo que nos impide confiar plenamente en nuestro Dios? Yo creo que el mayor impedimento es que nosotros no vivimos el conocimiento que decimos tener de Dios. No vivimos el conocimiento que decimos tener de nuestro Dios. Tenemos que bajar de nuestro intelecto el conocimiento de Dios a nuestro corazón. En una palabra, nos falta fe para confiar en Dios, porque fe no solo es conocer las verdades de Dios, sino vivir las verdades de Dios. Mi fe en Dios tiene que ser vivencial, tiene que ser experiencial, tiene que permear todas las esferas de mi existir. Por ejemplo, muchas veces decimos, yo sé que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente. Pero cuando recibimos el diagnóstico del médico que nos dice que tenemos un cáncer, se nos devorona automáticamente la omnipotencia de Dios. Se nos olvida que Dios todo lo puede. Y salimos a buscar recursos y personas que nos puedan sacar de esa crisis. Empezamos a buscar todos los brebajes posibles para eliminar el cáncer. Y cuando vemos que nada nos resulta, por fin vamos a Dios, ya de último. O puede suceder que muchas veces vamos al inicio a donde Dios, pero buscamos cómo ayudarle, como si Dios necesitara ayuda, como si no fuera suficiente su poder, porque entonces le oro a Dios y voy a buscar que me lea las cartas, o voy a buscar un adivino, o voy a buscar una persona que me recomiende o que me diga cosas diferentes. Dios creador es la fuente
de nuestra fe y confianza en el cuidado de nuestro Dios. Yo pienso, amados hermanos, que a pesar de ello hay una viva esperanza para los hijos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice en el Salmo 121 que en medio de todas las circunstancias adversas que podemos enfrentar, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra seguridad protectora es Jehová, el Dios creador, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que mantiene todas las cosas bajo su soberano poder y control. Por ello, amada iglesia, en Dios y solamente en Dios debemos encontrar nuestra seguridad protectora. Pues dice la palabra que Dios es nuestro refugio seguro, que Él nos resguarda de las tempestades, de las tribulaciones, de las aflicciones. Y eso es absolutamente así. Y nos lo confirma hoy el Salmo 121 desde el versículo 3 en adelante. Porque quiero decirle lo siguiente. En el versículo 1 y el versículo 2 está hablando el salmista. Pero a partir del versículo 3 al 8 habla el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está revelando unas garantías, está confirmando que la seguridad protectora en nuestro Dios está garantizada. Está garantizada no solamente por quien es Él, no solamente por lo que es Él, está garantizada por lo que Dios ha hecho y hace a favor nuestro a través de los tiempos. Y yo encuentro tres clases de garantías que el Espíritu Santo nos revela. La primera la encuentro en el versículo 3, que dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Yo denomino esta garantía como la garantía de la estabilidad espiritual. Porque cuando habla del pie del creyente, está hablando del punto de apoyo, del fundamento de nuestra vida cristiana. Representa el caminar firme con Dios y el caminar firme en Dios. Y el resbaladero ilustra o representa el foso de las tentaciones y del pecado. De manera que podemos decir que esa estabilidad espiritual se da cuando los hijos de Dios que confían en Él, que están firmes en Él y caminan con Él, Dios los guardará de caer de la tentación de buscar otros dioses, de la tentación de buscar otras fuentes de apoyo y de ayuda. Por eso el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice que debemos estar sobrios y velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo me pregunto, ¿cómo inicia el enemigo su acción devoradora? Incitándonos a la tentación. Mediante atractivas tentaciones nos lleva al pecado, ¿verdad? Todos estamos expuestos a caer en la tentación de quitar nuestros ojos en Cristo, de quitar nuestros ojos en Jehová, Dios creador, y ponerlo en otros dioses o en otros recursos que nos puedan brindar también seguridad. Podemos quitar nuestra mirada de nuestro Señor y ponerla en nuestro dinero, en nuestras posesiones, en nuestro prestigio, en la ciencia, a pesar de haber experimentado de una u otra forma la gracia, el amor, el poder de nuestro Dios en nuestras vidas. Si no, miremos nomás al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio el despliegue del poder de nuestro Dios en el desierto. Vieron a Dios dando el alimento desde el cielo con el maná. Se cansaron del maná y el Señor le envió golondrinas. Vieron a Dios preservando sus vestidos,
durante el tiempo que transcurrían en el desierto. Sus zapatos crecían en la medida en que crecían sus pies. Ellos se daban cuenta de esa realidad, de ese poder de nuestro Dios. Vieron las 10 plagas que Dios mandó como Dios soberano contra Egipto. Vieron a Dios abriendo el mar rojo en 2 grandes paredes para que mediante terreno seco y firme pudieran llegar al otro lado a resguardarse. Vieron a Dios cerrar el mar rojo para ahogar los carros del faraón y su ejército. Sin embargo, cuando llegan al otro lado, pasado un tiempo, y ven que Moisés se demora cuando sube al monte por la ley, se desesperan y ordenan recoger todas las prendas de oro para fundirlas. Y hicieron un ídolo, un becerro de oro, y declaraban que ese era el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Con sus manos construyeron un Dios que reemplazaba al Dios verdadero, al verdadero Dios que le había demostrado durante 40 años en el desierto un despliegue de poder y de su gloria. Lo cambiaron. Y saben que ese ha sido siempre el propósito de Satanás, nuestro adversario, de que el hombre se independice de Dios, de que el hombre ponga sus ojos en otros dioses diferentes al verdadero. Él quiso ser como Dios y él se independizó de Dios. Y quiso también, cuando tentó al hombre y a la mujer, que el hombre y la mujer se independizaran de Dios. Sabe Dios que el día que comáis del árbol prohibido seréis como dioses. Ya no necesitarán a Dios. Hoy en día, el hombre sigue construyendo dioses. Sigue fabricando imágenes, ídolos en los cuales poner su fe, restándole gloria al Dios poderoso, al único Dios verdadero, al único que es digno de adoración y honra. La pregunta en esta mañana, amada iglesia, es preguntarnos qué ídolo tenemos en nuestra vida que riñe con Dios en nuestro corazón. ¿Qué ídolo tenemos en nuestras vidas que riñe con Dios en nuestro corazón? Y recuerden que ídolos no solamente son las imágenes de acero o de hierro o de cemento. Ídolo es todo aquello que antepongamos a Dios en nuestra vida. Solo Dios debe ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Y todo lo que pongamos por delante de Él es ídolo. Bien, iglesia, la segunda garantía de nuestra ayuda protectora en Dios lo vemos del versículo 4 al 6, y es que el cuidado de Dios para nosotros es constante e incansable. Dice el versículo 4: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Quieren decir estos versículos que Dios nos protege de todo peligro en el día y nos protege de todo el peligro en la noche. El cuidado de Dios para nosotros es permanente, es constante, es incansable. Dios no experimenta cansancio al cuidarnos, porque Dios ni siquiera se adormece, ni siquiera duerme, porque que Dios es espíritu y Dios no tiene necesidades físicas como las tienes tú y como las tengo yo. De manera que el cuidado protector de Dios por nosotros es 24 horas durante la semana, 24 horas ininterrumpidas durante el mes, 24 horas durante el año, 24 horas ininterrumpidas por siempre y para siempre. Eso nos debe dar a nosotros una garantía de lo confiable que es la protección de Dios para ti y para mí. Por eso Él debe ser el centro de nuestra confianza. Nuestra ayuda proviene de Dios. Buscar siempre el socorro en nuestro Dios, porque Él sí tiene cuidado de nosotros permanentemente.
En todo momento Él tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Y nada nos sucederá si Dios no lo quiere. De manera que el Espíritu Santo nos presenta esta segunda garantía para que tú y yo confiemos en la protección segura de nuestro Dios Creador. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud del Egipto hacia la tierra prometida? Dice la palabra de Dios en Éxodo 13, que Él les acompañaba de día mediante una nube que iba delante de ellos. Y en la noche una columna de fuego que iba de la parte de atrás para darle calor durante toda la noche. Y dice la palabra que Él nunca se apartó de la nube y nunca se apartó de la columna de fuego. Siempre estuvo allí con su pueblo. Esa es la garantía que tú y yo tenemos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese cuidado celoso, incansable que tuvo con su pueblo en el tránsito por el desierto, es el mismo cuidado que nos da a nosotros. Porque su presencia, su bendita y divina presencia, es la garantía de que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Eso nos da la confianza de saber que Dios nos protege en cada momento, en todo momento, por siempre y para siempre. Dios no se cansa de asistirnos día a día. No hay ningún ser en el universo que pueda cuidar a otra persona 24 horas durante toda la vida. Solo Dios puede hacerlo, porque Él es un espíritu eterno y no necesita dormir como lo necesitas tú y como lo necesito yo. La tercera garantía que veo en la palabra de Dios, en el Salmo, está en el versículo 7, que dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Este versículo nos dice que el Señor es capaz de protegernos de todo mal. O sea, nos libra de toda desgracia proveniente del exterior, ya que la vida humana está expuesta a una gran variedad de accidentes y de situaciones que para nosotros pueden ser impredecibles, que cuando sucede solo nos queda enfrentarla en dependencia absoluta del poder de nuestro Dios, confiando en su segura protección que nos da y nos promete. Yo creo que es un gran consuelo, amada iglesia, el saber que los hijos de Dios estamos bajo la protección de nuestro Padre Omnipotente en toda clase de circunstancias adversas, sean materiales o sean espirituales. Ok, sigamos viendo qué dice el Salmo que hace Dios, qué más hace Dios. En el versículo 8 nos dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Guardará tu salida y tu entrada. Me parece simpático este aspecto porque tú y yo, todos los días de nuestra vida, salimos de nuestra casa a desarrollar nuestras labores profesionales, comerciales, mercantiles. Salimos todos los días de nuestra casa a desarrollar nuestro trabajo, a desarrollar nuestro ministerio. Siempre salimos de nuestras casas y regresamos en la noche, en la tarde ya a descansar o a hacer la faena del hogar, y regresamos sanos y salvos, porque Dios ha cuidado nuestra salida y Dios ha cuidado nuestro regreso. ¿Alguna vez le has dado gracias a Dios porque ha guardado tu regreso a casa? ¿Alguna vez has orado tu mujer para que Dios proteja a tu esposo a su salida de tu casa y que lo traigas bajo su providencia a su regreso? ¿Alguna vez se han reunido como familia a darle gracias a Dios porque guarda nuestra salida y nuestro regreso? Nuestros hijos salen temprano para el colegio y regresan en las horas de la tarde y vienen sanos y salvos. Vemos la gracia, vemos la protección de Dios.
no nos debemos olvidar que regresamos seguro, porque Dios y su bendita presencia están donde quiera que nosotros vayamos. Dios nos guarda todos los días, a toda hora, siempre y por siempre. ¿No le da eso a usted seguridad y confianza en la protección de Dios? ¿Cree usted que alguien más pueda hacerlo? Entonces, ¿qué nos impide depositar toda nuestra confianza en Dios? Vivir estas verdades que Dios ha revelado a nuestros corazones. Vivirlo, creerlo y vivirlo. Pero dice el Salmo, el versículo 8, que Dios nos guarda desde ahora y para siempre. Es decir, que la protección de nuestro Dios es continua y permanente, desde ahora y para siempre. Por ello debemos retomar y conservar nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso, reposando en lo que Él es, confiando en lo que Él es, en quién es Él, y también confiando en lo que Él hace a favor de nosotros y cómo lo hace. Iglesia, hemos visto en este salmo rápidamente que Dios es nuestra ayuda, que Dios es nuestro socorro seguro y que Él nos protege del mal por siempre y para siempre. Y por ello no podemos olvidar la máxima expresión de ese fiel y amoroso cuidado de nuestro Dios, realizado en aquel día en que el día se convirtió de noche, cuando nuestro Salvador Jesús en la cruz exclamó: consumado es. Estaba diciéndole a la humanidad: pagada está tu deuda por tus pecados. Estaba diciendo a la humanidad: mi sacrificio te otorga perdón eterno por siempre y para siempre. Qué hermoso poder recordar en esta Semana Santa que está terminando la obra redentora de Cristo Jesús, que es la expresión máxima del amor de Dios por el mundo y por nosotros. Allí en la cruz, Dios proveyó justicia, Dios proveyó protección, Dios proveyó socorro. Hoy en día el único que nos puede socorrer y proteger de la condenación eterna es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por eso hoy podríamos decir: ¿de dónde viene nuestra ayuda eterna? Proviene de Jesucristo, que dio su vida en la cruz para que tú y yo tuviésemos perdón eterno por nuestros pecados y pudiéramos resucitar a vida eterna. Yo creo que cuando Jesús dijo esto, se tuvo que conmover el seno de la tierra. Y por eso hubo temblor, terremoto, las piedras se partieron ante esa gran realidad. Pero al morir Jesucristo, al expirar en la cruz, el enemigo, nuestro adversario, se puso contento y gozoso porque vio que esa salvación no era real. Él diría: esta salvación no es real. Si Él está muriendo, ¿cuál es perdón? ¿Cuál perdón de pecado? ¿Cuál vida eterna? Si está muerto. Pensó que había triunfado la muerte sobre Cristo Jesús. Pero al tercer día, dicen las Escrituras, Dios notifica y comunica a la humanidad que Él ha aceptado el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados y para la resurrección de nuestra vida a vida eterna. Dios está manifestando con el acto más trascendental de la historia de la humanidad, con la resurrección de Cristo, la aceptación de su sacrificio para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Por eso yo te invito en esta tarde a entregar tu vida a Cristo Jesús, a depositar tu confianza y fe en lo que Él hizo en la cruz para que tú tuvieses ahora protección eterna. Nadie más puede llevarte a la presencia del Padre ni al cielo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
No existe más mediador entre Dios y los hombres que Cristo hombre. Deposita únicamente en Cristo Jesús tu fe para poder pasar a la vida eterna. Que no hagamos, ni tú ni yo, lo que hizo el pueblo de Israel. No construyamos más puertas porque no las hay. No construyamos más camino para llegar al cielo porque no lo hay. Por eso Jesús singulariza con un artículo determinado: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más. Depositemos esa confianza. El sacrificio de Cristo en la cruz todavía está expuesto y disponible para que tú te acojas a Él, para que lo aceptes como la dádiva más generosa y amorosa que Dios nos ha podido dar a su Hijo Jesucristo en la cruz, que satisface su justicia, que demandaba muerte por el pecado. Cristo murió por ti y por mí, tomó nuestro lugar, y por eso hoy tenemos vida eterna, porque hemos confiado en lo que Él hizo en la cruz, en la deuda que pagó. Yo te invito, amado hermano, que ores conmigo dándole gracias a Dios por estas verdades que ha revelado a nuestro corazón. Que las guardemos en nuestro corazón. Que nos motivemos a retomar y conservar nuestra plena confianza en nuestro divino Creador y Dios. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por habernos revelado en tu palabra una vez más, Señor Dios, que eres nuestra ayuda protectora, que eres nuestro socorro más seguro en nuestro caminar por este mundo. Señor, y que tú proveíste, Señor, también en la cruz una protección eterna, un perdón eterno con el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, Señor Dios, por mostrarnos una vez más en tu palabra que tú eres digno de confianza. Renueva nuestra confianza, renueva nuestra fe en ti, Señor Dios. Guíanos, Padre, a poder experimentar día a día estas verdades en nuestro transitar diario, Señor Dios. Que podamos ver tu gloria y tu poder día a día cuidando de nosotros. Que nuestros hijos sepan, Señor Dios, que tú les estás cuidando desde ahora, Padre Santo. Señor, llévanos en el altar familiar a darte gracias por toda tu eterna, permanente, constante e incansable protección a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, amado Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Buenos días, el Señor les bendiga. Hoy es un día muy especial para nosotros, no solamente por la celebración de la resurrección de Jesucristo, sino que junto como iglesia, como congregación, tomaremos la cena del Señor. La cena del Señor es una cena muy importante y está íntimamente relacionada con la cena pascual. ¿Por qué la cena pascual? La cena pascual fue una ceremonia que tuvo el pueblo de Israel y que se celebra anualmente. ¿Qué es lo que están celebrando ellos? Ellos están celebrando la libertad de la esclavitud de Egipto. Se llama cena pascual porque esa noche ellos tenían que sacrificar un cordero y tenían con la sangre del cordero que limpiar los dinteles de sus casas, pintar los dinteles de sus casas y comer el cordero. Esta fue la forma en cómo Dios obró para liberar, para rescatar a Israel de Egipto. Y precisamente esa cena tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos a tomar ahora, que es la cena del Señor. Miren que en Mateo capítulo 26, el verso 2, Mateo 26, verso 2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesucristo está apuntando hacia la cena del Señor, pero junto con la cena del Señor, Él está mencionando que en este momento el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, Él sería entregado para ser crucificado. Juan, capítulo 1, al verso 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien,
Juan el Bautista está viendo en Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, esa figura que tenemos en el Antiguo Testamento del Cordero Pascual es la misma figura que ahora Juan el Bautista está utilizando para referirse a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos un momento aquí a Juan capítulo 8. Y miremos los versos desde el 33, desde el 31. 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es interesante, Jesús está hablando con judíos que habían creído en él, y Jesús les está diciendo: vea, si ustedes guardan mi palabra, si ustedes conocen la verdad, esa verdad les hará libres. Y la pregunta de ellos: ¿pero libres de qué? No somos esclavos de nada. Pues sí, no son esclavos de Egipto, no son esclavos de Roma, pero sí son esclavos del pecado, al igual que nosotros. Tal vez no somos esclavos absolutamente de nada. La esclavitud se abolió hace muchísimos años, pero sí estamos bajo una esclavitud espiritual. Somos esclavos del pecado. Si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Debemos de ser libres. Pablo en Gálatas capítulo 5, el verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, Jesús nos hizo libres a esa esclavitud del pecado. ¿Cómo fue que Jesús nos hizo libres de la esclavitud del pecado? Pues fue a través de la Pascua. Él fue el Cordero Pascual. Él fue quien entregó su vida por nosotros. Primera de Corintios, Pablo en el capítulo 5 habla acerca de esto en los versos 6 al 8. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está apuntando a Jesucristo. Jesucristo no tomó la cena pascual. Jesucristo es la Pascua. Jesucristo es el Cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue derramada. Esto nos pone a nosotros como un poquitico incómodos, pero ¿saben? En Juan capítulo 6, Jesucristo nos aclara esto un poco. Juan capítulo 6, los versículos 50 al 54, dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Es interesante porque aquí ya vemos que sí, Él tenía que ser entregado en la Pascua al Hijo del Hombre para ser crucificado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él es ese Cordero que es partido, y cuando habla de la carne está hablando del pan, y su sangre derramada está hablando de la copa. Entonces, ¿a qué nos está desafiando? Nos está desafiando a que participemos de la Pascua, siendo Él la Pascua misma. Comer de la carne o comer del pan, porque Él es el pan de vida, y tomar de la sangre, tomar de la copa, que es la sangre derramada por nosotros. Lucas, capítulo 22, el verso 14, Lucas 22, verso 14, menciona el autor aquí, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Muy bien, Él entregó el pan y la copa y la repartió. Una vez que todos tenían, Él tomó el pan y dio gracias por él. Señor Padre Celestial, damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él entregó su cuerpo para darnos vida a nosotros. Comamos del pan. Versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos de la copa. Jesucristo es la Pascua. Jesucristo fue entregado para ser crucificado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al tomar de la copa y al comer del pan, tenemos que anunciarle a Él como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es este simbolismo del pan y la copa lo que nos recuerda que Él, al ir a la cruz, entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Amados hermanos, el Señor les bendiga.